Fernando Sanz. Permitid que me ponga de pie porque a mí, como me dijeron siempre, sienta y cállate, pues cuando estoy sentado no puedo hablar, me quedo callado. Así que siempre doy este tipo de charlas de pie, ¿vale? Lo primero de todo, agradecer a Osalán y a Lourdes que me hayan invitado para participar en este taller. En segundo lugar, estoy encantado de hablar con compañeros, un auditorio uniforme donde todos somos sanitarios de servicios de prevención, ¿vale? No, que a veces nos meten técnicos de prevención o empresas o gente de mutuas en algunos de estos eventos y podemos acabar como el Rosario de la Aurora, como dice el otro. Esto me lleva a recordar en la última que he estado, que curiosamente ha sido hace un año, un 30 de mayo, estuve en un evento de estos, en otro sitio, en otra comunidad autónoma, en donde se hablaba sobre las sospechas de enfermedad profesional, por qué no hay enfermedades profesionales, que no se entiende que haya tantos accidentes de trabajo y tan pocas enfermedades profesionales. Vamos, lo de siempre, ¿no? A mí lo que me sorprendió de ahí es que se llegó a la conclusión de que se había encontrado un culpable y la culpa eran de los servicios de prevención. Digo, bueno, pues, o sea, que no existe infradeclaración, lo que existe es infradiagnóstico. Quien dijo esto era de una mutua y decían, nosotros no tenemos ningún problema en declarar enfermedades profesionales, lo que venga, si está, nosotros lo declaramos sin ningún problema. La culpa es de los servicios de prevención que no diagnostican. ¿Y por qué digo esto? Engancho con lo que decían tanto Jasoni ayer como hoy la compañera epidemióloga, en el sentido de que los servicios de prevención no tenemos un acceso al diagnóstico, o al menos un acceso sencillo al diagnóstico, ¿vale? Para poder hablar de una enfermedad profesional tiene que haber la concurrencia de un diagnóstico, de una exposición a unos riesgos, de pertenecer a una profesión, ¿vale? Porque la conjunción de esas tres cosas son las que conforman en nuestro sistema normativo el diagnóstico de enfermedad profesional. Es decir, tú puedes tener la enfermedad, pero si no tienes la profesión, no es enfermedad profesional. Si no tienes la enfermedad, pero aunque tengas la profesión y la exposición y tengas una muy parecida, ya no entra en el cuadro. Está muy encorsetado. La cuestión es que se nos decía, o se vino a decir, que la culpa era nuestra. Entonces yo pensaba, digo, jolín, el diagnóstico. En un reconocimiento médico estándar, aplicando los protocolos del Ministerio de Sanidad y Consumo, ¿nosotros podemos hacer diagnósticos? Normalmente, bueno, en el caso de sílice y amianto, pues sí, porque pedimos las placas y está ahí, eso está chupado. En los osteomusculares, bueno, hablaba la compañera de antes sobre los casos incidentes. Lógicamente, ¿quién viene a reconocimiento? A reconocimiento viene el que está sano, el que está bien. Es un reconocimiento periódico, planificado, sistemático, que viene la gente que está de alta. Y cuando están de alta la gente se olvida normalmente de lo que ha tenido, salvo que sea una enfermedad crónica, le siga doliendo. Pues sí, estuve de baja, me dolía el codo, me dijeron que tenía epicondilitis. Pues bueno, no lo hemos diagnosticado nosotros, no tenemos un diagnóstico cierto de un médico, pero me puedo fiar. Además tengo pruebas exploratorias donde puedo evidenciar que efectivamente esa persona puede tener epicondilitis, y a partir de ahí, si el señor tengo la evaluación de riesgos y tengo todos los elementos de estudio, puedo declarar una enfermedad profesional, o de sospecha de enfermedad profesional, perdón, que me he lanzado hacia adelante, ¿vale? Entonces, esta es la casuística con la que nos encontramos los servicios de prevención a la hora de declarar enfermedades profesionales o sospechas de enfermedades profesionales. Por un lado, no tenemos los diagnósticos normalmente, ¿vale? Y por otro lado, pues bueno, tenemos que tener facilidades, que eso es lo que nos está prestando Osalán, a la hora de darnos los medios para poder comunicar la información, cosa que es muy importante, ¿vale? Porque, claro, si a un médico le pones dificultades, no tengo diagnóstico, no hay interés en el tema y encima pues no sé ni a quién comunicar ni cómo, pues nada. En mi caso, como responsable en gestión en Quirón Prevención, hacemos procedimientos para que todos nuestros médicos sepan exactamente cómo tienen que actuar en caso de que se encuentren en la necesidad de comunicar una sospecha de enfermedad profesional, ¿vale? Tal manera que digan, no la comunico porque no sabía cómo hacerlo, o que tengan que llamar ellos directamente a Osalán, es que yo no sé cómo se hace esto y quiero comunicar una enfermedad. O sea, ponemos una sistemática y una especie de procedimiento de manera que todos podamos, que es lo que he traído aquí y es lo que voy a enseñar, ¿vale?, podamos comunicar la enfermedad profesional. Todos tenemos ya en todas nuestras oficinas lectores de DNI, ¿vale?, para usar el conjunto mínimo de datos. Creo que es una muy buena idea, ¿vale?, y va a facilitar
tanto la comunicación como la comunicación bidireccional, en cuanto está implementado el tema de que podamos ver cuando se ha declarado finalmente la enfermedad. ¿Y todo esto para qué? Como decían los compañeros previamente, pues para detectar posibles problemas de salud que se estén generando a largo plazo, que no son visibles en el día a día, pero que no producen una enfermedad a largo plazo. Esto las empresas no lo suelen entender tampoco muy bien. Me explico. Yo si tengo un accidente de trabajo es muy visible. Yo entré sano a una empresa y salgo en una ambulancia. Algo ha ocurrido ahí. Accidente de trabajo, el empresario lo entiende, yo lo entiendo, el trabajador lo entiende. Lo que no entiende muy bien es el concepto de enfermedad profesional. Oiga, el trabajador ha entrado a mi empresa sano y ha salido hoy sano en mi empresa, no hay problema. Pero si ese señor está expuesto 20 años a sílice, pues dentro de 20 años ese señor va a enfermar, y aunque no el empresario le va a costar igual asimilarlo, bueno, no con el sílice, estoy poniendo este ejemplo, ¿vale? Pero les cuesta asimilar el concepto de enfermedad profesional. No. En mi empresa no enferma nadie. Mira, entran y salen, igual que entraron, están perfectos, Entonces, la campaña de concienciación a las empresas también es importante en el sentido de que tenemos que explicar qué es lo que hacemos. Muchas veces cuando decimos la palabra enfermedad profesional, el empresario se asusta, dice, malo, inspección de trabajo, dinero, malo, esto aquí no. Entonces, pues un poco hay que explicarles que hay una norma, hay unas leyes que tenemos que seguir, tenemos que tratar de mejorar los puestos de trabajo de todos los trabajadores, es decir, no quiero tratar, como decía el compañero, al que ya está enfermo, que sí, que le vamos a tratar, se le va a reconocer su enfermedad, lo que quiero intentar es que a todos los de su empresa, o mejor incluso, todos los de su profesión, si es posible, evitarles el daño para que no vuelva a surgir el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Os he traído aquí un procedimiento, es bastante denso, ¿vale? Pero bueno, la presentación ya os aviso que va a estar colgada, ¿vale? No os preocupéis, hay de apuntar todo lo que viene por aquí. Y el objetivo de estos procedimientos, por un lado, es concienciar a los médicos para la sospecha, y segundo, una vez que está declarada la enfermedad profesional, tenemos el procedimiento para el estudio de la enfermedad profesional. ¿Qué hacemos? O sea, me comunican a mí, a un trabajador, oye, menganito de tal tiene una enfermedad profesional. Pues automáticamente en FREMAP se pone un sistema, ¿vale?, para poder hacer la investigación de esa enfermedad profesional, que implica al médico, al técnico de prevención y a un representante de la empresa, ¿vale?, con el objetivo de averiguar si está todo correcto, está todo perfectamente evaluado, si se han aplicado los protocolos de vigilancia adecuados, si se han hecho los reconocimientos correctamente, y buscar fallas que puedan de alguna manera explicar por qué se ha producido esa enfermedad profesional, y si las encontramos, poner la solución, y si no las encontramos, pues bueno, seguir evaluando a ver dónde está el problema. El espíritu de la mejora continua de la prevención, que hablamos, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, me interrumpís, no hay ningún problema. Entonces, de cara a la declaración, hay una pantalla, es que está la diapositiva esa, a ver, mira, voy a ir derecho. Para declarar la actuación en caso de sospecha de enfermedad profesional, al médico le hemos dado una herramienta informática que le permite directamente, en esta serie de cuadros, que no vais a ver lo que está escrito, está hecho aposta, ¿vale? Pero bueno, un poco para que veáis la sistemática que seguimos. Nombre y apellidos del trabajador. Aquí, estos son flechitas, que es a lo que voy, son desplegables. Eso facilita mucho el encorsetamiento y la distribución de la información. El diagnóstico de la enfermedad, el grupo, el subgrupo, el agente causante, tiempo de exposición, de tal manera que si tú rellenas esto, que es fácil de rellenar, no dejas que sea prosaico el médico, muy rápidamente tienes la sospecha de enfermedad profesional configurada. Le das aquí a imprimir y automáticamente tienes una sospecha de enfermedad profesional en un documento en donde viene toda la información que necesita la entidad que lo va a recibir. ¿Vale? En este caso, Osalan, y posteriormente la multa. Pues el diagnóstico de la enfermedad, a qué estaba expuesto, cuánto tiempo está expuesto, las medidas preventivas que había en el puesto, los riesgos que había en el puesto, de manera que, como decían antes, a la hora de comunicar la enfermedad profesional, pues no se debe comunicar cualquier cosa, hay que comunicar pues un diagnóstico más o menos seguros o ciertos de él, haber visto la evaluación de riesgos, si hay riesgos que son compatibles o que puedan estar en relación con la patología,
tiempo de exposición que ha tenido ese trabajador a ese riesgo, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Respecto al diagnóstico, como lo hemos solucionado, o una de las soluciones que hemos implementado en nuestro servicio de prevención, como no tenemos acceso a los diagnósticos, es, por un lado, preguntarles a los trabajadores, lógicamente, cuando se les hace la historia clínica. Nosotros tenemos, ahora en el nuevo sistema informático, preguntamos el diagnóstico. Para disgusto de Félix, he de decirte que te confirmo que no es el CIE 10, CIE 9, así que ya me dicen que soy muy pesado, ya he empezado a moverlo, vamos a moverlo. Así que tenemos un diagnóstico y tengo unas casillas que me dicen, ¿es enfermedad común? ¿Es enfermedad profesional o ha sido accidente de trabajo u origen laboral? De tal manera que estamos configurando una plantilla estadística donde yo puedo ver en una empresa el número de antecedentes que están clasificados como accidentes de trabajo laborales o como enfermedades profesionales, ¿vale? Esa es una vía, a través de la historia clínica individual. Y la otra vía, a través de la integración de la empresa en el servicio de prevención, por decirlo de una manera, que también está en la legislación. Las empresas tienen obligación de comunicar los daños a la salud que se han producido en su empresa en un periodo de tiempo. Nosotros les damos la opción de comunicárnoslo mensualmente, semestralmente o anualmente. Daño a la salud no significa diagnóstico, porque la empresa no tiene los diagnósticos. Me dice las bajas que ha habido, ¿vale? Me dice, oye, pues he tenido tantas bajas. Y nosotros entonces, en conocimiento de ese problema de salud que ha habido, contactamos al trabajador y vamos a averiguar si es algo que puede estar relacionado con el puesto de trabajo o, sin embargo, es una baja por contingencia común que efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con el puesto de trabajo, ¿vale? Es importante implementar esta sistemática entre la empresa y el servicio de prevención, pues porque tenemos entonces todos los datos. Si yo sé los riesgos del puesto, las características del puesto y la evaluación de riesgos completa, y por otro lado tengo todas las enfermedades que tiene el trabajador y de toda la plantilla, me es muy fácil o más fácil hacer un estudio epidemiológico o hacer la vigilancia de salud colectiva, que al fin y al cabo es lo que nos obliga el Real Decreto 843, que tenemos que hacer estudios que protejan a toda la colectividad de la empresa, ¿vale? No centrarnos solo en la vigilancia de salud individual. Dicho esto, pues nosotros hacemos las declaraciones, ¿vale? Lo comunicamos, y una vez que tenemos conocimiento de que efectivamente se ha declarado la enfermedad profesional, normalmente lo tenemos esa información a través de las empresas que tenemos una relación estrecha con su servicio de prevención, o que le tienen, oye, mía, que ha venido un trabajador y se ha declarado una enfermedad profesional aquí, y son empresas que normalmente son muy proactivas. En ese sentido, lo que hacemos es el siguiente estudio de investigación, ¿vale? Entonces, en el momento que tenemos conocimiento de que ha ocurrido una enfermedad profesional, se crea el equipo, médico responsable de la empresa, el técnico de prevención que ha evaluado el centro de esa empresa, y la empresa se visita al puesto, se recaban todos los datos, se entrevista al trabajador si es necesario, se emite la actitud acorde con la situación clínica del trabajador, o si está ya curado y todo esto, pues apto, o un acto con limitaciones si hacen falta adaptaciones para el puesto, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y al final lo que sale es un documento, os he traído aquí un ejemplo de documento de la producción de un informe de investigación de accidente de enfermedad profesional. He traído el ejemplo de nódulos de cuerdas vocales, pero vamos, como podría haber traído de amianto, sílice, epicondilitis, túnel carpiano, hipoacusia, y yo creo que acabo de decir los grandes protagonistas del tema, Entonces, identificamos a la persona, en el informe ponemos pues el puesto que tenía, la antigüedad que tiene en ese puesto, ocupaciones anteriores, ¿vale? Aquí viene donde se identifica el tipo de enfermedad profesional que se ha declarado. Ahí hay un error porque pone pólipo de cuerda vocal o laringe, y eso no existe como enfermedad profesional, ¿vale? Son nódulos en cuerdas vocales y que tienen que ser bilaterales y simétricos para poder tener la acepción de enfermedad profesional, ¿vale? Ahí viene el tiempo de exposición que ha tenido esta persona al riesgo, las medidas preventivas adoptadas en el puesto. En la investigación se vio que, aunque esta enfermedad se declaró en el 2017, ya había formación e información sobre los riesgos del puesto en 30 de septiembre, formación específica en cuidado de la voz y relajación en la fecha 21 de febrero de 2013,
que organizado por la empresa, SPP, los protocolos, pues pantallas de visualización de datos y esfuerzo vocal, es decir, están contemplados en la vigilancia periódica de la salud de esta persona. Digamos que la empresa en principio cumplía todos los criterios preventivos para que no se produjera este tipo de incidencia. De hecho, aquí viene el número de trabajadores de la empresa que ocupan el mismo puesto, 276, y si otros trabajadores que ocupan el mismo puesto se les ha declarado enfermedad profesional alguno y no ha habido ninguno. Es el primero en la empresa. Por eso la investigación es muy importante. Oye, pues vamos a ver para que sea uno y no más, y no se repita. Por lo menos en lo que es atribuible al puesto de trabajo y a los riesgos del puesto de trabajo. ¿Vale? Por último, pues tenemos aquí si ha habido algún factor externo que pueda justificar, puesto que la empresa está todo cubierto, está todo hecho, pues si hay algún factor externo que haya podido contribuir a que aparezca el problema o la enfermedad profesional. ¿Vale? Aquí se determinó que no. ¿Vale? Y finalmente en las conclusiones pues venimos a decir pues nada, que se ha hecho todo correctamente y que lo que vamos a hacer es volver a refrescarle a la persona las medidas preventivas, las medidas de manejo de la voz de forma saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Y más o menos este es el círculo que completo, digamos, desde que tenemos conocimiento de un posible daño a la salud, como internamente gestionamos esos daños y los comunicamos y cómo lo investigamos posteriormente una vez que se ha declarado la enfermedad profesional. ¿Vale? No me dejas más, ¿no? Ya. Es que te estoy mirando por si me tiras algo, digo, ahí va, me pasé. Es que no, voy deprisa porque otras veces me paso bastante. Entonces, como veis, bueno, la presentación y todas estas cosas, todo queda bien, pero luego cuando volvemos al campo de batalla viene la dura realidad, ¿vale? Y la dura realidad es que, como os decía, la enfermedad profesional no es una determinación que se pueda comparar con las determinaciones de enfermedad profesional de otros países. ¿Por qué? Cada una está definida de una forma diferente. Dicen, en España hay muy poca enfermedad profesional, se declara poquísimo. Y en otros países muchísimo más. Aquí se está haciendo muy mal. Bueno, igual hay que ver cómo están definidas las enfermedades profesionales y qué mecanismos hay y qué consecuencias hay una vez que se declara la enfermedad profesional. Porque claro, esta persona volvió al puesto. Teóricamente, las adaptaciones al puesto que cumple con todos los requisitos máximos que decidimos, pues oiga, si yo tengo una enfermedad profesional que etimológicamente significa que mi puesto de trabajo me produce enfermedad a mí, y me vas a incorporar al puesto de trabajo exactamente igual que estaba cuando antes de declarársela, la lógica me dice que se va a repetir. Debería ser así, ¿no? Porque una vez que se ha declarado enfermedad profesional, teóricamente, si yo he descartado cualquier causa externa, el puesto de trabajo tendría que adaptarse automáticamente, porque etimológicamente es lo que significa, ¿no? Que el puesto de trabajo, tal y como está configurado, a mí me ha producido un daño a la salud, aunque a los otros 275 no. Nosotros lo que hacemos, porque tenemos muy en cuenta esta filosofía y por no llevarnos la contraria y por si acaso en el estudio nos hemos dejado algo por el camino, pues bueno, comienzos en otros departamentos donde la exigencia vocal sea menor, las pausas, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha dado el caso que una vez declarada enfermedad profesional, una persona después de hacer todo esto, después de cuidarlo a tope, volvió a debutar otra vez con nódulos en las cuerdas vocales. El problema de los nódulos de las cuerdas vocales es que es una lesión funcional y aparecen y desaparecen dependiendo de si hablo o estoy callado. Entonces, claro, como tardes mucho en hacer la consulta, los nódulos se le han ido, ¿vale? Pero volvió a debutar con disfonía, voz rota, tal. Y ahí, una vez, como ya había sido declarada enfermedad profesional previamente, el servicio de prevención, tras hablar con la empresa, con la trabajadora y valorarlo todo, al final tuvimos que emitir un no apto para el puesto de trabajo, ¿vale? Porque evidentemente si has agotado todas las medidas preventivas posibles de cara a que un puesto no produzca lesiones y en esta persona concreto, pues por una susceptibilidad individual, no somos capaces de que esté hablando 8 horas seguidas sin que se lesione la voz, pues el fracaso de la prevención, como digo yo, es cuando ya dices no apto. O sea, soy incapaz de adaptar el puesto de tal manera que a esta persona no le produzca daño. Eso es desde un punto de vista individual. La enfermedad profesional está para proteger la figura a la colectividad y bueno, me quedo tranquilo en el sentido, bueno, en este caso no hemos sido capaces, pero los otros 275 me demuestra que las medidas preventivas que tenemos puestas en esa empresa no producen daño,
¿vale? Esto es como un ejemplo, pero vamos, que lo podemos trasladar a cualquier tipo de enfermedad profesional y a cualquier tipo de empresa. Hay otros tipos de empresa que tengo, pues bueno, pues tienen silicosis todos. La sílice, pues teóricamente es una enfermedad profesional muy fácil de manejar porque está súper normativizada, legislada, excepto los que tienen silicosis de grado 1 y son periódicos. A ver qué haces con esos. Porque si tienes el mismo grado de silicosis y eres inicial, eres no apto para el puesto, no te pueden meter, pero si eres periódico, la empresa te tiene que reubicar. Entonces, salvo en esa pequeña laguna que hay ahí, en el resto pues es bastante fácil de manejar. Tenemos un factor ambiental que es medible y lo único que tengo que hacer es estar por debajo de los TLVs, poner procedimientos de trabajo seguros que no me expongan al sílice, ¿vale? Y usar los equipos de protección individual, ¿vale? Pues esto más o menos es, supongo que la experiencia nuestra y vuestra diaria también. ¿Alguna pregunta? No. Pues